Regresamos a Expresión Libre, amigos. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos prometido en el segmento anterior, conversando con nuestro invitado hoy, el politólogo Philippe Rodríguez, no solamente es el petróleo venezolano que financia el partido, como lo acabas de denunciar, el combustible, la gasolina. El combustible, la gasolina que financia el partido del Frente Farabundo Martí, y también las becas de estudio que ofrece el ALBA están relacionadas directamente con jóvenes que están con la ideología de izquierda, ¿no? Y han denunciado la injerencia de Venezuela, partidos opositores, en El Salvador, donde tuviste la oportunidad de estar como observador en las elecciones recientes. Hay productos que no se consiguen en Venezuela y que son financiados por Venezuela en El Salvador, como es el caso del que tenemos en nuestra mesa. Cuéntanos. Bueno, en esta oportunidad que yo estuve en El Salvador, que fue este año, ¿verdad? Yo pasé por una estación de servicio, bueno, no me aguanté, tomé fotos, entré, vi el papel, no lo compré, y eso es algo que nosotros debemos resaltar, que mientras aquí en Venezuela escasean los productos básicos, en El Salvador abundan, que no necesariamente es un producto que llama la atención, ¿no?, de un público dispuesto electoralmente, pero ayuda. Además, yo quisiera resaltar que este papel no es salvadoreño, este papel es venezolano. ¿Es papel higiénico venezolano? Sí, que se lleva a El Salvador. Entonces se lleva el papel y la gasolina. Porque yo he visto denuncias en Twitter de colegas periodistas de papel higiénico de Estados Unidos vendido en los abastos bicentenarios. Entonces el de aquí lo vendemos afuera, lo damos afuera. Básicamente es así, y es algo bochornoso, ¿no?, cuando aquí faltan estos productos básicos, y además los productos ALBA no es solamente el papel higiénico, están los granos, están otros tipos de productos, pero por ejemplo los granos que son producidos en El Salvador funcionan con microempresarios que son financiados con préstamos, con micropréstamos a través de ALBA Petróleos. Esto nos vislumbra un panorama paradójico en donde el gobierno se convierte en el mayor bachaquero de la historia, que bachaquea productos básicos hacia otros países y gasolina también. Entonces gasolina, dice, los derivados del petróleo, etcétera. Y no es solo en El Salvador, está Honduras, está Nicaragua, está Ecuador, está Bolivia, está Argentina, están las islas del Caribe, que son la mayoría de las que conforman ALBA Porque Petróleo. Porque hay que estar claro que Petrocaribe, pese a todas nuestras dificultades de desabastecimiento y económica, Venezuela, de todos esos países, es el que tiene la mayor cantidad de recursos, o sea, que es el que siempre aporta la mayor cantidad de productos. Sí, pero paradójicamente es el país en donde existe mucha más dependencia. Ahora, ¿qué sucede con este tipo de productos? ¿Qué sucede con este tipo de situación que estamos viendo en Venezuela? Esto es una estrategia castrosoviética, ¿no?, de provocar la escasez, porque cuando el gobierno, y como sabemos que el gobierno nacional que encarna al Estado, erróneamente encarna al Estado, y se transfiere a todas las esferas de la vida social, crea una dependencia. Como el Estado ha secuestrado las instituciones, el Estado tiene en sus manos la producción nacional, la regulación de todo esto, básicamente obliga a la persona a depender del gobierno y de las prerrogativas que ocasionalmente el gobierno pues lanza a la calle, ¿no? Y eso es una estrategia para simplemente mantenerse en el poder, porque las personas aquí en Venezuela lamentablemente hemos institucionalizado la escasez. Pero un país que no produce, un país que ha ido en contra de la producción, que hace intentos temerosos por acercarse a los productores nacionales, pero que no terminan de trabajar de manera concatenada. ¿Cuánto tiempo más se puede mantener así? O sea, estamos caminando en una cuerda floja, todo depende del Estado, pero el Estado está perdiendo dinero. La situación es insostenible. Es insostenible y bueno, tanto como nosotros como algunos otros expertos ya prácticamente estamos de acuerdo en que esto ya está llegando a su fin, ¿no? Nadie se espera, nunca nadie se esperaba que un país de la magnitud de Venezuela, de la capacidad productiva, ¿no?, de la prosperidad, pudiera haber llegado a una situación tan caótica, catastrófica en la cual nosotros nos encontramos en este momento. Pero repito, estas son estrategias, ¿no?, que son castrosoviéticas. Digo castrosoviéticas porque yo mismo nací y viví en la Unión Soviética y también me daba cuenta ya a posteriori, ¿no?, cómo funciona ese tipo de sistemas. Es decir, el aparato, el gobierno se apodera del aparato productivo
retiene el aparato productivo y así obliga a las personas a que sigan en la relación, esa relación con el gobierno de dependencia y que se justifique simplemente con elecciones, ¿no? Es otra cuestión que yo quería resaltar y sobre la base de la organización para la cual estamos trabajando, que es Meta Electoral, las personas deben saber que la democracia no es solo elecciones, que es una participación activa de la sociedad civil, una participación activa de la ciudadanía. Y en estos momentos, cuando ya estamos viendo la luz al final del túnel, ¿no? Yo pienso que la sociedad civil debe participar mucho más activamente en la política. Debemos emplear como un efecto constrictor, ¿no? Hacer presión y defender nuestros derechos, y yo lo he reiterado en Twitter, en mis clases, defender nuestros derechos como si fueran propiedad privada. Así como defenderíamos una casa, así como defenderíamos un carro, algún objeto material, porque de eso se trata. Nosotros no podemos seguir institucionalizando este desastre en Venezuela y reclamar nuestros derechos que nos corresponden. Pero como politólogo, a lo largo de la historia hemos visto casos similares al de Venezuela, de la Unión Soviética que tú reseñabas, donde exigir los derechos termina siendo un delito. Hay una penalización de la protesta en muchos casos. Afortunadamente vivimos en unos tiempos de globalización en donde los medios de comunicación permiten la distribución de este tipo de información, entonces se sabe mucho con más claridad. Y a este propósito yo quisiera resaltar que ahora que el gobierno venezolano está recolectando las firmas, ¿no? Que está obligando a las personas a firmar por intercambio de productos como este que sobran en El Salvador, cabe decir que es algo cínico, ¿no? e hipócrita de parte del gobierno nacional llamar injerencia a una decisión soberana de los Estados Unidos cuando el gobierno venezolano ha demostrado injerencia en todo tipo de relaciones políticas. Claro. Adicionalmente en Paraguay, ¿no? En Paraguay, en Paraguay sí, muchas personas denunciaron en la destitución de Lugo. El propio presidente Maduro también. Sí, cuando era canciller muchas personas, muchos periodistas denunciaron que el ex canciller y el actual presidente Maduro estaba haciendo lobbying político con los militares, y algo que no se ha formalmente comprobado, pero que yo, sobre la base de las experiencias personales en El Salvador y en otras partes del mundo, puedo asegurar que, mira, no estamos muy lejos de la realidad, ¿no? De lo que está pasando. Sí. Como politólogo, yo quisiera entender por qué se ha asumido esta lucha, esta demanda de la injerencia de Estados Unidos en el Estado venezolano, se involucra al pueblo, al gobierno, y Estados Unidos ha sancionado a personas. Ha sido directo, ha sido un grupo de personas con nombre y apellido y con pruebas. ¿Hasta qué punto estas personas representan a Venezuela? ¿O son Venezuela? ¿Por qué tiene que hacerse una cruzada de todo el país? Una persona no oprime el gatillo, los gatillos no se oprimen solos, ¿no? Y si bien es cierto que los militares aquí han jugado un rol importante en lo que es la violación de los derechos humanos, es necesario resaltar que, y sin querer justificarlos, ¿no? Ellos existe una jerarquía de órdenes. Esos órdenes vienen de los principales funcionarios públicos venezolanos. El mensaje, pienso que de Estados Unidos es bastante claro. Aquí se saben que se violentan los derechos humanos, el mundo está en contra de la violación de los derechos humanos en Venezuela, del arbitrario encarcelamiento de líderes políticos como Daniel Ceballos, como Leopoldo López, como el alcalde Ledesma, y el mundo está pendiente de ello. Y las personas que en estos momentos están recolectando la firma, bueno, tienen que saber que esto no tiene ningún efecto legal. Además que Venezuela está gastando recursos ingentes buscando a nivel internacional apoyos a nivel internacional, que al fin y al cabo no va a venir nada, y lo que están es desconcentrando la atención de los venezolanos de los problemas que francamente a nosotros nos importan y que son reales, son sustantivos: la escasez, la inseguridad, la violación de los derechos humanos, la persecución política, de manera que nosotros debemos estar muy atentos a los próximos procesos que ya se vienen este año, con el favor de Dios. En nuestro país. En nuestro país. Muchísimas gracias. Nuestro hermoso país. Y en el exterior también, conocer un poco más de esas experiencias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por invitarme. De verdad, espero que podamos conversar en una próxima oportunidad con otros panoramas. Gracias. Amigos, nos acompañó el politólogo Philippe Rodríguez Loguinova. Vamos a ver si podemos conversar en una próxima oportunidad. Como siempre, a ustedes un inmenso placer que nos permitan acompañarles en este espacio. Los espero en una próxima emisión de Expresión Libre.